Había una vez un joven llamado José, hijo de un campesino viudo. Desde pequeño, José era generoso y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Si veía a un niño con ropa rota, le daba la suya. Si encontraba a alguien hambriento, compartía su comida. Cuando alguien llamaba a la puerta pidiendo limosna, buscaba algo en la casa para ofrecerle. Así fue creciendo, pero su padre, cansado de sus actos de bondad y temiendo perder todo lo que había conseguido con esfuerzo, decidió echarlo de casa. Antes de irse, José tomó 3 galletas de la cocina y se marchó con valentía. José caminó un tiempo hasta encontrarse con un anciano pobre que le pidió limosna. Aunque solo tenía 3 galletas, le dio una, quedándose con 2. Más adelante, encontró a otro mendigo y le ofreció otra galleta, quedándose con una sola. Al rato, se cruzó con un tercer anciano, de cabello blanco como la nieve, que también le pidió ayuda. José reflexionó, si le doy media galleta, los otros podrían sentirse ofendidos porque a ellos les di una entera. Será mejor darle todo y buscaré cómo pasar el hambre más tarde. Así lo hizo. Este anciano, que era en realidad un enviado del cielo, le preguntó qué deseaba. José, sin esperar nada a cambio, pidió una baraja como recuerdo. El anciano se la dio, asegurándole que siempre ganaría al jugar con ella, y también le entregó una alforja mágica, explicando que cualquier cosa que quisiera guardar en ella obedecería al instante. José agradeció y continuó su camino, sin darle mucha importancia a lo que el anciano había dicho. Tiempo después, mientras seguía su camino, José llegó a un lago donde vio 3 gansos nadando plácidamente en el agua. Intrigado y deseando probar las habilidades mágicas de su alforja, decidió intentarlo. Abrió la alforja y, con voz firme, exclamó: gansos, entren aquí. Para su sorpresa, los 3 gansos volaron directamente hacia él y se metieron sin resistencia en la alforja, como si hubieran sido atraídos por un poder invisible. Fascinado por el resultado, José ató con cuidado la alforja, se la echó al hombro y continuó su camino con una sonrisa de satisfacción, sintiendo que realmente poseía un objeto especial que podía cambiar su destino. Tras varias horas de caminata, José llegó a una ciudad que no conocía. Sintiendo hambre, decidió entrar en una taberna para reponer fuerzas. Saludó al tabernero y, con la confianza que le daba su peculiar situación, dijo: «Amigo, prepara este ganso para cenar. Con el segundo, dame pan y una copa de aguardiente, y el tercero te lo doy como pago por tu trabajo». El tabernero, sorprendido pero complacido por la propuesta, aceptó de inmediato. Mientras esperaba su comida, José se sentó a una mesa y comenzó a relajarse, observando con curiosidad el lugar. Una vez lista la cena, José disfrutó del ganso asado y saboreó el aguardiente, sintiéndose revitalizado tras su largo viaje. Mientras cenaba, miró por la ventana y notó algo peculiar: 2 casas cercanas a la taberna, una de ellas con las ventanas completamente rotas y un aire de abandono evidente. Intrigado, preguntó al tabernero: «¿De quién es esa casa y por qué está en tan mal estado?». El tabernero, bajando la voz como si contara un secreto, respondió: «Esa casa pertenece al hombre más rico de este lugar. La construyó hace años, pero no ha podido vivir en ella porque los diablos la han tomado como su residencia. Cada noche, se reúnen allí para bailar, alborotar y jugar a los naipes. Echan a cualquiera que intente entrar». Sin pensarlo 2 veces, José decidió investigar por sí mismo. Se dirigió al dueño de la casa y, con determinación, le pidió permiso para pasar una noche allí. El dueño, incrédulo, lo miró fijamente y le dijo: «¿Estás loco, muchacho? Muchos hombres valientes han intentado lo mismo, y ninguno ha salido con vida. A la mañana siguiente, solo encontramos sus huesos». Pero José no se dejó intimidar. Con una sonrisa desafiante, replicó: «Un hombre que confía en Dios no teme ni al agua ni al fuego».
He enfrentado cosas peores y aquí sigo. Ante su insistencia, el dueño finalmente accedió: haz lo que quieras, pero recuerda que te lo advertí. José llegó a la casa abandonada y se acomodó en la gran sala principal. Colocó su mochila en un rincón, encendió su pipa y se sentó a fumar tranquilamente, preparándose para lo que pudiera ocurrir. A medianoche, una multitud de diablos apareció de repente, llenando la casa con gritos, risas y un ruido ensordecedor. Al verlo, los diablos gritaron: ¿qué haces aquí, muchachito? ¿Vienes a jugar a los naipes con nosotros? Sin perder la calma, José respondió: por supuesto, pero jugaremos con mi baraja. No confío en la de ustedes. Los diablos, confiados, aceptaron el desafío. Comenzaron a jugar, pero, a pesar de todas las trampas y trucos que intentaron los diablos, José ganó una partida tras otra, recogiendo tranquilamente todo el dinero que habían apostado. Frustrados, los diablos decidieron arriesgarlo todo. Mandaron a un pequeño diablo a buscar sacos de plata y oro de sus reservas ocultas para continuar el juego. Sin embargo, el resultado no cambió: José seguía ganando, acumulando cada vez más riquezas. Al final, furiosos por su derrota, los diablos derribaron la mesa y se lanzaron sobre José, gritando: agárrenlo y llévenlo al infierno. José, rápido y astuto, tomó su alforja y la abrió, diciendo con firmeza: ¿saben qué es esto? Los diablos, confundidos, respondieron: es una alforja, ¿qué más podría ser? José, sin dudar, ordenó: pues entren todos aquí. En ese momento, los diablos, como si hubieran sido arrastrados por una fuerza invisible, se precipitaron dentro de la alforja, llenándola por completo. José la ató con fuerza, la colgó de la pared y, satisfecho, se recostó sobre los sacos de dinero para dormir profundamente hasta el amanecer. Al día siguiente, el dueño de la casa envió a sus empleados a verificar lo sucedido con José. Su orden era clara: si estaba muerto, debían recoger sus huesos. Para su sorpresa, al llegar, encontraron a José paseando alegremente por la sala, fumando su pipa como si nada hubiera pasado. Con una sonrisa, José saludó a los atónitos empleados y les mostró su triunfo: los sacos de oro y plata que había ganado a los diablos, dejando a todos sin palabras. Hola, amigo. No esperábamos verte vivo. ¿Cómo pasaste la noche? ¿Qué tal los diablillos?, le preguntaron. José, con una sonrisa, respondió: son personajes valientes, pero miren cuánto oro y plata les he ganado jugando a los naipes. Asombrados, los empleados apenas podían creer lo que veían. José, sin darle importancia, pidió que trajeran 2 herreros con yunques y martillos. Al llegar, les indicó que golpearan la alforja con todas sus fuerzas. Dentro, los diablos gritaban de dolor y suplicaban por su libertad, prometiendo no volver a acercarse a la casa ni en 100 leguas a la redonda. Tras liberar a la mayoría, José retuvo como prisionero a un diablo cojo, incapaz de escapar. Gracias a su valentía y generosidad, el dueño de la casa donde José había enfrentado a los diablos le permitió quedarse a vivir allí de forma permanente. La vida de José dio un giro completo. Rodeado de riqueza y disfrutando del respeto y la admiración de todos los que lo conocían, encontró un nuevo propósito en la vida. Pronto se casó con una joven del pueblo, y juntos construyeron un hogar lleno de felicidad. Al poco tiempo, tuvieron un hijo, lo que llenó aún más sus días de alegría y sentido. Vivía en abundancia, tanto material como emocional, rodeado del cariño de su familia y del afecto de quienes lo consideraban un hombre admirable. Sin embargo, la felicidad no duraría mucho. Un día, su hijo enfermó gravemente. Ni los médicos ni los curanderos locales lograban encontrar una cura, y la salud del niño empeoraba rápidamente. Desesperado, José recordó al diablo cojo que había mantenido como prisionero. Decidió liberarlo, pero con una condición: debía ayudar a salvar a su hijo.
El diablo, cumpliendo su palabra, sacó un vaso mágico y lo llenó con agua de una fuente especial. Al observar el agua, determinó que el niño viviría y con instrucciones precisas, el pequeño fue curado. Este evento marcó un cambio en la vida de José, quien pronto se convirtió en un curandero muy reconocido. Con su vaso mágico, podía mirar el agua y predecir, con absoluta certeza, si un enfermo viviría o moriría, ganándose la confianza de todos. Años después, el dueño de la casa, que ya era un hombre mayor, cayó gravemente enfermo. Su salud se deterioraba rápidamente y ningún tratamiento parecía aliviar su dolor. Recordando los poderes de José, lo llamó para que intentara salvarlo. José, conocido ya en toda la región como un curandero infalible, acudió al llamado con su vaso mágico. Llenó el vaso con agua de la fuente y lo colocó junto a la cabecera del enfermo. Al observar el agua, un escalofrío recorrió su cuerpo. Allí, reflejada en el líquido, vio claramente la figura de la muerte sentada junto a la cabecera del hombre, como un guardián implacable que no se apartaría de su lado. Con pesar en su voz, José le informó al dueño de la casa que no había nada que pudiera hacer. «Solo te quedan 3 horas de vida», le dijo con tristeza. Aunque sabía que era inevitable, la noticia golpeó fuerte al dueño, quien, lleno de ira y frustración, exigió una solución. «¿Cómo es posible que tú, que has curado a tantos, no puedas salvarme a mí?», gritó. Pero José, resignado, entendió que la voluntad de la muerte no podía ser desafiada. Lo único que podía hacer era acompañar al hombre en sus últimas horas, recordándole los momentos felices que había vivido y la fortuna de haber encontrado paz en sus días finales. Así, el destino siguió su curso, dejando a José con una nueva lección sobre los límites de su poder. El dueño, al escuchar esto, se enfureció como nunca. «¿Cómo es posible que tú, que has curado a tantos, no puedas salvarme a mí?», exclamó. Su voz resonaba llena de rabia y desesperación. «¿Acaso no he sido tu amigo? ¿Te he hecho algún mal para que me niegues tu ayuda? Si no me curas, daré órdenes para que desaparezcas 1 hora después de mi muerte». José, atrapado entre la amenaza y su deseo de ayudar, se quedó pensando. Finalmente, decidió suplicar a la muerte: «Por favor, toma mi vida en lugar de la suya. Si voy a morir de todos modos, prefiero hacerlo por tu mano que por la de mis propios hermanos». La muerte, sorprendida por su valentía, hizo un gesto de aprobación. Pero justo antes de que la muerte se llevara su alma, José recordó la alforja mágica que siempre llevaba consigo. Con rapidez, la descolgó, la abrió frente a la muerte y preguntó: «¿Sabes qué es esto?». La muerte, sin sospechar nada, respondió: «Una alforja, ¿qué más podría ser?». «Pues entra aquí», dijo José con firmeza. En un instante, la muerte quedó atrapada en la alforja. José la ató con todas sus fuerzas, asegurándose de que no pudiera escapar, y la colgó en lo más alto de un árbol en el bosque. Con la muerte encerrada, el dueño de la casa se recuperó milagrosamente y volvió a disfrutar de la vida como si nada hubiera pasado. Desde aquel día, la muerte dejó de existir para los humanos. Nadie más murió. Las personas vivían largas vidas, pero con el tiempo, la acumulación de ancianos y enfermos se convirtió en un problema. Muchos sufrían dolores interminables o estaban tan debilitados que no podían valerse por sí mismos. Un día, mientras paseaba por la ciudad, José vio a una anciana que apenas podía mantenerse en pie. «Hijo mío», le dijo ella con voz temblorosa, «cuando encerraste a la muerte, solo me quedaba 1 hora de vida. He vivido mucho más de lo que debía, pero ahora estoy atrapada en este cuerpo cansado. Necesito descansar, pero sin la muerte no hay forma». Estas palabras hicieron reflexionar profundamente a José. Finalmente, entendió que había cometido un error. Fue al bosque donde había colgado la alforja, la desató y dejó libre a la muerte. «Haz lo que debas», le dijo, resignado,
pero no puedo permitir que el mundo siga sufriendo por mi decisión. Sin embargo, la muerte, en lugar de tomarlo inmediatamente, desapareció sin decir palabra. José, al no ser llevado por la muerte, vivió muchos años más, viendo cómo todo volvía a la normalidad. Finalmente, según dicen, Dios lo llevó consigo, poniendo fin a una vida extraordinaria llena de valentía, generosidad y aventuras inolvidables. Espero, queridos amigos, que os haya gustado esta historia. Y ahora que has aprendido que el amor es la fuerza más hermosa y poderosa que existe para transformar tu vida, necesitas saber cómo la fe, la bondad y la perseverancia tienen el poder de superar incluso las adversidades más oscuras y así cambiar tu vida más rápido. Lo verás paso a paso si haces clic en esta historia.